Buenas tardes a todos, les habla Bárbara Álvarez desde la Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia Comedí. Extendemos un saludo a quienes participan de este panel y a los y las asistentes. Vamos a dar inicio a Encuentros en Fronteras del Conocimiento, Reflexiones en Educación, Comunicación e Historia en América Latina. Este es un espacio en la línea de formación continua de la red que se ha llevado a cabo con el objetivo de fomentar el diálogo interdisciplinario entre expertos en educación, comunicación e historia. En esta ocasión, la discusión gira en torno al fenómeno de la ciudadanía en los territorios y las poblaciones de algunos contextos de América Latina. Es de gran interés de la red, desde su línea de formación, generar reflexiones críticas para aportar nuevas ideas que permitan, desde la acción prospectiva de sus integrantes, abordar los desafíos contemporáneos en la región. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a la directora ejecutiva de la red Comedí, quien hará un breve saludo y será la moderadora de este espacio académico, quien es Diana Concha Ramírez, actualmente estudiante de doctorado de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Diana. Hola Bárbara, un saludo para todas y todos, para los asistentes que están en este espacio, para quienes nos ven en línea. Muchísimas gracias a las personas que han aceptado esta invitación de compartir este espacio académico de diálogo. Desde la Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia nos proponemos muchos objetivos y uno de ellos es precisamente el proceso de formación, la autoformación dentro de la red. Este espacio está concebido para que con todo ese saber y ese conocimiento que tenemos los diferentes integrantes de la red, podamos compartir ese saber pedagógico para seguir construyendo, para seguir tejiendo entre nosotros esa academia tan valiosa que tenemos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener un espacio valiosísimo de conversatorio con expertos maravillosos que van a hablar algo muy, muy importante alrededor de un fenómeno que hemos elegido, que es el de la ciudadanía. En este saludo quiero destacar aspectos relevantes que este año han sido vitales para el desarrollo de la red y son precisamente la cooperación, el compromiso, el vínculo, la unidad y la transformación, la cooperación, y es gracias a ese trabajo colaborativo y cooperativo que estamos aquí. No podríamos estar aquí si no somos todos una unidad de sentido, una unidad de construcción. Lo que nosotros hacemos en la cotidianidad es precisamente tejer. Tejer, siempre uso y siempre me van a escuchar hablando de esa metáfora del tejido. ¿Por qué? Porque no se teje solo, se teje es con los otros. Entonces, gracias a esas personas que cooperan, que en el día a día están animando desde sus actividades la red, es que podemos estar aquí. Entonces, primero ese espíritu de cooperación. Pero también ese espíritu de cooperación va acompañado de lo que es el compromiso. Porque cuando decimos un sí, cuando decimos listo, yo le apuesto a eso, es porque realmente nos comprometemos con el otro, ¿sí? Entonces, ese con es un compartir con el otro, es un con el otro, ¿sí? Con la otra. Entonces, realmente no puede haber una red si no tenemos compromiso. Y ese compromiso nos lleva también a un vínculo, porque cuando empiezo a tejer, empiezo a construir con esa otra persona, empieza a generarse esos lazos, esos afectos, esas sincronicidades de lo que hacemos en la cotidianidad. Entonces, el trabajo en red es un vínculo que vamos también aunando entre todos y que nos va, como su nombre lo dice, vinculando, ¿sí? Me lleva también a ir en ese vehículo que todos estamos pues construyendo y motivando precisamente para alcanzar los propósitos que nos hemos propuesto. La red también tiene un sentido de unidad. No podemos estar trabajando si cada uno va hacia un lado distinto. Lo que ha caracterizado a la red en estos 5 años de historia que tiene y en los años que están por venir es precisamente el sentido de unidad, el tener un propósito común que ha sido aportar desde esas disciplinas y desde el carácter de lo interdisciplinar principalmente a la academia, a la educación, a la comunicación y a la historia. Y cómo desde ahí
como hoy, por ejemplo, podemos pensarnos lo que está sucediendo en lo social, cómo desde ahí podemos aportar a la discusión de lo que está aconteciendo en la realidad social, ¿sí? Cómo desde esa realidad también podemos abordar los diferentes fenómenos cuando los pensamos de manera interdisciplinaria. Entonces, ese sentido de unidad nos atraviesa a todos en nuestro quehacer cotidiano, en lo que hacemos en las diferentes actividades de la red que están atravesados por las publicaciones como la revista, el boletín, también como los eventos académicos, en las alianzas que nosotros estamos construyendo y que creen en nosotros. Quiero decirles que la Red Latinoamericana de Comunicación, Educación e Historia es un espacio increíble y es un espacio que quienes lo gestaron dejaron huella y que ha trascendido y que ese espacio es un espacio creíble, es un espacio confiable. Entonces, quienes se acercan, precisamente se acercan porque confían en lo que nosotros hacemos, en la apuesta política, ética y social que tenemos desde la red. ¿Para qué? Para llegar a ese último punto importante que es la transformación. ¿Por qué? Porque nos asumimos desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva transformadora de la realidad, porque creemos aún en la esperanza. Y este día precisamente hacemos este encuentro, este diálogo, este estar aquí, porque creemos en la esperanza, porque creemos que a pesar de la realidad, esto vale la pena. Estamos aquí porque vale la pena, porque creemos en lo que hacemos, porque creemos en el conocimiento, porque creemos en la palabra, porque creemos en todo lo que gestamos en el día a día. Entonces, desde estos lugares de sentido, desde donde nos arraigamos y nos construimos, les damos una cálida bienvenida, que disfrutemos mucho el espacio, la conversación, que tengamos la posibilidad de interactuar también con nuestros ponentes en este día y sobre todo que aprovechemos la Red Comedy en todo lo que tiene para ofrecer, para potencializar precisamente esas capacidades de las y los docentes en Latinoamérica. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, Diana. Tras este breve saludo, vamos a dar la bienvenida a los integrantes de este panel. Extendemos un gran saludo y reconfortante también para la doctora Viviana Hoffman, quien no podrá estar con nosotros debido a temas de salud. Deseamos que la doctora Viviana que tenga una pronta recuperación y desde ya le enviamos mejor energía para que esté muy bien. Continuamos. Vamos a saludar ahora a Aura Patricia Orozco, colombiana, comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, candidata a doctora en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y consultora de la DACMI, que es la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas de Colombia. Aura Patricia cuenta con 30 años de experiencia en procesos que vinculan los saberes y las prácticas en los campos de la comunicación, la educación, cultura y territorio. Bienvenida, Aura Patricia. Muchas gracias, Bárbara, gracias por tu bienvenida. También agradezco a Diana por haber tenido la idea de esta charla, de este panel, de este conversatorio claro, también a la Red Latinoamericana en Comunicación, Educación, Historia, que hace posible este espacio. También saludo a mi compañero de panel, a Iván Pinedo, y a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias, Aura. Bueno, ahora también tenemos, que forma parte de este conversatorio, al doctor Iván Pinedo. Iván es doctor en filosofía, magíster en administración educativa, magíster en filosofía, especialista en gerencia educativa, licenciado en filosofía y teólogo. También es docente investigador de la UNAD, Colombia. Iván es un destacado académico y experto en psicología y filosofía de las emociones, con un enfoque interdisciplinario que integra la filosofía política, la pedagogía y la teoría de la complejidad. Su trabajo abarca una amplia gama de áreas, explorando el papel fundamental de las emociones en la educación y cómo éstas se vinculan con los procesos de justicia social y la construcción de una ciudadanía democrática. Bienvenido, doctor Pineda. Un saludo
para toda la red latinoamericana de comunicación, educación e historia. Un saludo muy especial para la mesa directiva, en particular para Diana, que está al frente de todos estos eventos y esta red que quiere aportar al mejoramiento de la educación en América Latina. Un saludo también para todos los que nos escuchan por este medio de YouTube. Y bueno, me siento muy contento y a gusto con esta invitación a participar en esta reflexión sobre el tema de la ciudadanía global que nos corresponde. Entonces, para todos, bienvenidos a esta transmisión y adelante. Bien, ya habiendo hecho las presentaciones, damos paso entonces al desarrollo del conversatorio, moderado por Diana y los y las expertos para que nos compartan sus presentaciones. Muchísimas gracias, Bárbara. Invitamos a Aura Patricia a encender su cámara también, inicialmente. Este espacio de diálogo que hemos llamado Ciudadanía entre lo local y lo global gira en torno a la discusión de la ciudadanía en los territorios de América Latina. Hoy vamos a tener dos experiencias maravillosas, una muy desde el campo de lo filosófico, desde el campo del pensamiento, desde lo conceptual, pero también otra experiencia maravillosa. Además, ahora Patricia y acaba así muy reciente de llegar de La Guajira, unos lugares maravillosos desde las comunidades indígenas y también trae toda una gran experiencia para relatar precisamente cómo desde los territorios se hace esa comunicación, ¿sí? Y cómo desde ahí se construye esa ciudadanía. Entonces, de verdad, estos debates que consideramos en este momento es súper relevante, toda la parte global, ¿sí? Porque estamos en un momento muy retado de lo global. Entonces, ¿cómo pensamos esos desafíos, ¿no? Esos desafíos que nos plantea la región y cómo desde la academia respondemos allí. Entonces, hay unas preguntas orientadoras que nuestros panelistas pues van a ir respondiendo y que luego vamos a profundizar invitando a las personas que están aquí en la reunión, en el Zoom, también a participar activamente en ese espacio de diálogo. Entonces, la primera parte, la metodología es cada uno de los conferencistas va a hacer su exposición, van a tener un tiempo prudencial para exponer su punto de vista. Quienes estamos en el auditorio virtual, pues estaremos escuchándoles y luego vamos a dar el espacio a las preguntas, al diálogo, a profundizar en ellas. Inicialmente, hemos pensado estas preguntas transversales que ellos van a ir pues abordando de manera general en su discusión. La primera es desde sus disciplinas, experiencias y perspectivas, ¿cómo entiende la ciudadanía? ¿Sí? O sea, ¿cómo la estamos entendiendo desde lo interdisciplinar también un poco y cómo pues desde ahí cada uno asume su discurso? ¿Qué rol juegan la educación, la comunicación y la historia en la construcción de esa ciudadanía? ¿Sí? Y luego, ¿cuáles son las principales tensiones y oportunidades en la construcción de ciudadanía en contextos de diversidad cultural y desigualdad en la región? Entonces, vamos a dar paso Aura Patricia y a todas las personas que estamos aquí en esta sala virtual, al doctor Iván Pinedo, quien nos va a hablar de la ciudadanía global consciente. Entonces, Iván, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Bueno, un saludo Diana y un saludo a toda la audiencia de la red Comedy. En el día de hoy quiero traer una reflexión sobre este tema de la ciudadanía que resulta muy oportuno para el momento presente. La ciudadanía es un aspecto que cada vez más cobra relevancia a nivel mundial, pero quiero centrarme en lo que hoy en día se llama ciudadanía global consciente. Allí nos vamos a ubicar, tal vez vamos a ir de lo global a lo local. Entonces yo voy a empezar por lo global. Este concepto de ciudadanía, bueno, tiene como unos antecedentes muy importantes. En la década de los 60, Marshall McLuhan
el famoso filósofo, sociólogo y comunicador social, que ha sido considerado hoy en día como una especie de profeta de los medios digitales y profeta de la actual sociedad. En 1964 escribió su famoso texto sobre comprender los medios de comunicación, como su obra emblemática, y allí aparece ese tema que se ha vuelto muy recurrente de la aldea global, una frase, una palabra que constantemente vemos que se repite. Pero hoy en día la idea de aldea global ha sido retomada y resignificada por las situaciones actuales que tenemos, de tal manera que la vieja aldea global de McLuhan hoy en día es una realidad, pero con otro concepto que la engloba, que es la ciudadanía global o la ciudadanía mundial. Es un concepto que, entre otras cosas, ha sido muy promovido por la UNESCO en América Latina, por IESAL UNESCO, para invitar a la reflexión a muchas disciplinas, pero particularmente las ciencias sociales, a pensar, bueno, ¿esto qué significa para el momento presente? Hablar de una ciudadanía global y qué significa también para las ciencias de la educación hablar de una ciudadanía global. Entonces tenemos un hito en la obra de McLuhan con la aldea global en 1964, pero 30 años después, en 1994, otro autor muy emblemático para estas ideas, Will Kimlicka, el filósofo canadiense, escribe otra obra monumental de gran importancia como lo es Ciudadanía Multicultural, que está cumpliendo 30 años de aparición. Hace poco hubo un congreso en Canadá para celebrar los 30 años de ciudadanía multicultural. Y este texto también es como muy icónico porque representa un cambio en la mentalidad de comprender la ciudadanía, un cambio en la manera de entender qué significa esto para la educación en cuanto que se empieza a hablar de multiculturalidad. Para la época, para los años 90, no era muy frecuente este diálogo o no era muy frecuente este tipo de reflexiones, pero con esta obra de ciudadanía multicultural empieza a volverse un término común en las ciencias sociales y en la filosofía. Crear o generar, cultivar ciudadanos multiculturales, que hoy en día también son ciudadanos globales. Este tema de la multiculturalidad que antecede a la ciudadanía global es supremamente importante porque implica un cambio en la atmósfera mundial, producto de lo que llaman la era de las grandes migraciones. Pues migraciones siempre ha habido, pero digamos se le pone como ese título de era de las grandes migraciones para hablar cómo en los últimos 40 años ha habido un proceso migratorio por diferentes causas a nivel mundial, por hambre en muchos países, por ejemplo, de África, por violencia, por guerras en diferentes puntos localizados del planeta, por persecuciones políticas en otros lugares del planeta, o por búsqueda de mejores condiciones de vida, porque digamos en el país no hay empleo, no hay trabajo, entonces la gente migra. Y esa época de grandes migraciones de China, Corea del Sur, Vietnam, en Asia, o en el Medio Oriente, Líbano, Israel, todos esos países del Medio Oriente, Siria y África, el norte de África, el África central, por guerras tribales, etcétera, que se dan en los años 90, como en el antiguo Zaire, la guerra entre Hutus y Tutsis, que generó un desplazamiento de muchas personas para diferentes lados, pues empiezan a crearse esas grandes ciudades multiculturales en España, París, en Alemania, en Estados Unidos. Canadá se vuelve como símbolo de país multicultural, Australia también, Reino Unido, porque todas esas personas que migran por diferentes razones, allá terminan encontrándose todos esos ciudadanos que parten de su lugar de origen, terminan encontrándose en estas ciudades como Nueva York, Toronto, Barcelona, París, se terminan encontrando en esas ciudades y teniendo que convivir con personas de diferentes culturas, nacionalidades, religiones,
con comidas distintas, lenguajes distintos, idiomas distintos, terminan conviviendo en un mismo edificio. Los del piso de arriba son de Vietnam, los del piso de al lado son coreanos, los del piso del sur de abajo son suramericanos, de Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Venezuela. Los del otro piso son de Europa del Este, de tal manera que empieza esa atmósfera multicultural. Y Will Kimblick, el autor del cual estoy haciendo mención, como quiso englobar en esa obra de ciudadanía multicultural el nuevo ambiente o el nuevo espíritu que respiraba la humanidad en estas grandes ciudades de multiculturalidad. Entonces, ahí tenemos como un elemento muy importante para entender cómo se va conformando esa idea de ciudadanía global, que ya propiamente es en el siglo XXI. Ese concepto pertenece más al siglo XXI, cuando se empieza a hablar que entonces estamos construyendo un mundo que está interconectado por los medios de comunicación, por la economía, la globalización económica, la globalización política y también la globalización cultural. Estamos conectados unos con otros y empieza a surgir la idea de que es necesario educar ciudadanos para ese nuevo mundo que vivimos, que no es el mismo de hace 40 años ni de hace 50 años, es un mundo diferente, el del siglo XXI, en donde las personas viajan de un lado para otro, se instalan en un sitio y en otro, y empieza una convivencia que a veces no es fácil, a veces es conflictiva también. Pero se va viendo la necesidad de formar personas con una nueva mentalidad ciudadana, superando, digamos, las tesis modernas de que un ciudadano es un sujeto de derechos y de deberes para con un Estado, tal como lo admitía Thomas Hobbes por allá en el siglo XVII, ¿sí? Pero hoy en día, pues, se cambia la idea o se empieza a hablar de que realmente el ciudadano global o mundial es una persona que tiene una mente abierta y que su actitud, su ciudadanía se la da él mismo. Es como una actitud, un nuevo modo de vivir, una nueva manera de estar en el mundo, más allá del territorio donde uno nació, del estado donde uno fue creciendo, para empezar a pensar que es la humanidad entera o el planeta entero el lugar donde habitamos y que los problemas del mundo nos conciernen a nosotros, aunque no estamos directamente en esa ciudad donde acontece tal situación o donde está aconteciendo la guerra, pero de todas maneras nos concierne y nos toca como ciudadanos. Entonces, esto es muy importante entender que la ciudadanía mundial es consciente, es más que todo, yo lo podría decir que es como una mentalidad global, es una actitud también personal y es un modo de vivir o de estar en el mundo, diferente a como vivíamos tiempo atrás, en donde, digamos, se viajaba menos y se migraba menos. Entonces, eh, esta idea de ciudadanía global retoma desde el punto de vista de la filosofía viejas concepciones como la de los estoicos en el mundo antiguo. Fueron los primeros que hablaron de ciudadanía mundial o de ciudadanía cosmopolita o cosmopolités, un ciudadano del mundo. Desde la filosofía hay testimonios de filósofos como Séneca, Marco Aurelio, Epicteto y también el filósofo Diógenes de Sinope, antiguo, que se consideraban a sí mismos ciudadanos del mundo, porque ellos decían que su patria era donde los cogiera la noche. Es decir, en el país, en la ciudad donde los cogiera la noche y para dormir, esa es su patria. Y por lo tanto, como eran personas que viajaban por el Mediterráneo, de un lugar a otro, pues conocían diferentes ciudades y se movían como en diferentes culturas, como en ese multiculturalismo antiguo, y entonces desarrollaron la idea de que el ideal de ciudadano no era la polis estrecha, pequeña de los griegos, sino que el ideal ciudadano era el de una persona libre que pensaba más allá de sus fronteras inmediatas y que era cosmopolita, él era un ciudadano del mundo entero.
Esas viejas ideas de los estoicos se retoman justo ahora, en el siglo XXI, para fundamentar la idea de una ciudadanía global que está conformada por todos aquellos seres humanos que quieren comprometerse en proyectos comunes por el bien de la humanidad. Hoy tenemos muchos elementos que configuran la ciudadanía mundial o esta idea de ser ciudadano más allá de las fronteras inmediatas del territorio donde nací. Entonces empezamos ese juego de lo local y lo global, porque también es importante lo local y también es importante lo global. La ciudadanía mundial la podíamos ver como una metáfora de un barco, un transatlántico, un crucero, de esos gigantes que uno ve para las vacaciones, que tienen como 10, 15 pisos. Y de pronto a ti te asignan un camarote en el barco. Pero el ciudadano local es el que solamente está pendiente de su camarote. Allí digamos que no le interesa mucho lo que le pase al resto del barco, de lo que pasa en otras cubiertas no le llama mucho la atención, sino su camarote que esté limpio, ordenado, con agua, etcétera. Pero el ciudadano global o mundial comprende que como miembro de ese barco, lo que le suceda al barco como totalidad lo afecta a él de manera individual. Por ejemplo, si hay una escasez alimentaria dentro del barco, terminará él pasando hambre también porque el barco como totalidad pasa hambre. Y si el barco se hunde, por poner ese ejemplo extremo, pues su camarote también se hunde con ese barco. Por lo tanto, lo que pasa en el resto del barco sí le concierne, sí le importa, sí le debería interesar. Esa es como una metáfora para entender esto de la ciudadanía global. Y hoy en día hay muchos proyectos que hacen parte de esta ciudadanía global. Por ejemplo, pues he sabido los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un proyecto mundial para todos aquellos que quieran sumarse a esta búsqueda de la sostenibilidad y la sustentabilidad por el planeta, por la justicia, por la calidad educativa, por el agua potable, por la salud. Son 17 objetivos donde podemos todos contribuir como ciudadanos del mundo. Ahorita aquí en Colombia, hace unos 15 días atrás, pasó la COP16, esa gran asamblea de los países para pensar los temas del medio ambiente. Pues uno podía ver justamente la universalidad, ¿no? De gente de todos los lados del mundo en Cali, la ciudad donde se realizó, dialogando sobre estos proyectos comunes. Se lograron algunos resultados, unos de pronto menos a nivel financiero, no fue tan esperado como se quería en las finanzas, pero de todas maneras hay una serie de compromisos que otra vez se volvieron a solidificar porque el problema del medio ambiente nos termina pasando factura a todos, ¿no? Estamos viendo las inundaciones en España, inundaciones aquí en Colombia, sequías en otros lugares del mundo, de tal manera que esto que llamamos el antropoceno, o es como la era que ha sido modificada por el ser humano, pero que nos ha traído graves problemas esa modificación o intervención humana, nos afecta a todos, tanto en lo económico, porque los productos se encarecen, tanto en lo político, o por ejemplo las guerras que hay en Europa, en Medio Oriente, y todas las tensiones políticas que hay en el mundo terminan afectando al país y a la ciudad, de tal forma que estos proyectos comunes nos invitan a pensarnos como ciudadanos mundiales, que queremos comprometernos y aportar. Y obviamente ya esto trayéndolo al mundo educativo, pues es una realidad innegable de que las nuevas generaciones necesitan crecer y ser cultivados en esta nueva atmósfera de la ciudadanía mundial. Eso es digamos, hay mucha esperanza en la educación para que ayude y coopere para este proyecto de ciudadanía mundial, puesto que pues de las escuelas, las universidades, pues salen los ciudadanos que van a tener capacidades de decisión, que van a tener capacidad de acción, de tomar, serán los empresarios del futuro, los políticos, los alcaldes, gobernadores del futuro, presidentes también.
Y por lo tanto, si desde muy pequeños empieza ese cultivo de la ciudadanía mundial, pues esperamos que cuando ya estos estudiantes, después serán los ciudadanos y también nosotros mismos, como ciudadanos con esta nueva mentalidad, pues podremos aportar al cambio y las transformaciones sociales que se necesitan, ¿sí? Obviamente, y con esto ya termino, la ciudadanía mundial pues es como un gran ideal. Hay un libro, y con esto termino, de Martha Nussbaum, que se llama La tradición cosmopolita, escrito hace 2 años, que dice que es un noble ideal, pero que no hay que renunciar a ese ideal. A veces vemos que la realidad va como por otro lado, pero que los humanistas, las personas que todavía creen en el ser humano, no renuncian a ese ideal de una ciudadanía mundial solidaria, compasiva, una ciudadanía que piense siempre en el otro más allá de las fronteras. Entonces, creo que hay muchas esperanzas en la educación para que esto sea una realidad. Le doy la palabra a mi compañera Aura para que nos enriquezca también con otras visiones. Gracias, Iván. Muchas gracias por todos tus aportes. Ya le vamos a dar paso a ahorita. Eh, Creo que esa última frase que nos dices, los que todavía creemos en el ser humano, creo que es una gran reflexión para que la tengamos en cuenta ahorita en el diálogo, en el debate, en la discusión. Muchos elementos dejas muy importantes, no solamente para el campo de la educación, sino también el papel que juega la comunicación. Dentro de la comunicación, entendida la educación también como comunicación, pero también los medios de comunicación y las tecnologías, que en esa ciudadanía global sí que están jugando un papel muy protagónico, pero también la historia, porque lo que estamos haciendo y lo que estamos observando es un cambio histórico. ¿Sí? Entonces, o sea, ahí hay unos elementos importantes que creo que podemos profundizar más adelante. Bueno, entonces, vamos entonces a darle paso a Aura Patricia Orozco, también desde Colombia, que nos va a compartir precisamente esa experiencia que viene haciendo con el Ministerio de Cultura alrededor pues de la comunicación, el territorio, relatos polifónicos de país. Gracias, Aura Patricia, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Espero me estén escuchando bien. Pueden estar también escuchando mi voz un poco ronca. Estoy agripada. Les quiero contar que desde esta semana, la semana pasada, estuve en la península de La Guajira. Eh, es para quienes no son colombianos, es pues nuestra zona más norte. Este es un territorio de bosque tropical seco y allí habita la nación indígena más grande que tiene nuestro territorio, que es el pueblo Wayuu. Les quiero contar que llovió muchísimo, hubo muchas inundaciones, muchas lluvias, lo cual no es normal en este momento de la vida del territorio. Llueve, por supuesto, pero en otros momentos, y esto tiene descolocado a sus habitantes y a sus pobladores. Tanto que pues yo, pues que no soy de allá, estoy agripada, pero otros también que habitan allá están congestionados porque hay gripas, hay virus, y bueno, esto tiene que ver pues con la globalización de lo que se llama el cambio climático, diría yo, pues mejor, crisis climática, pues que está llegando a todas nuestras poblaciones. Entonces, les ofrezco disculpas si de repente toso o sienten mi voz un poquito diferente, pero es parte pues de esta realidad. Yo vengo a contarles de unas experiencias de tipo territorial. Ya Iván nos habló del marco global, del marco mundial, y pues para que haya un buen contraste en esta disertación, vengo a contarles de lo que está pasando en los territorios colombianos con la apropiación de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías para que ellos se narren. Pero antes de empezar, quiero contarles que este es el resultado de una sistematización que hice con otra compañera, otra colega, que se llama Gloria Garzón. Ella es historiadora y tiene estudios de maestría en cultura, estudios de la cultura.
Este proyecto de sistematización lo lidera el Ministerio de las Culturas y en especial el Grupo de Comunicaciones, que tiene una línea de trabajo que se llama Comunicación y Territorio. Desde allí están las asesoras Angie Forero, Luisa Fernanda Costa, y en este momento está en nuestra charla, está participando, nos está escuchando una compañera que es comunicadora social también, Marjoli Ceballos, con quien estuvimos en La Guajira. Ella inclusive también hace parte de estos procesos de los que les voy a hablar. Y entonces, todo lo que les voy a contar les aseguro que no es producto de una investigación individual, sino de una reflexión colectiva, así como tú lo dijiste, Diana. No podemos pensar sino colectivamente, sino colaborativamente tejiendo red. Entonces, estos pensamientos, estas reflexiones que vienen de la pura vida real, de la historia de los pueblos de Colombia y de sus territorios, eh, 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 son las voces de ellos. Yo solamente soy un canal nada más para compartirles. Entonces les cuento. El Ministerio de Cultura de Colombia fue creado en 1997. Esto unos años después de que nace nuestra constitución política, la constitución política de 1991, nuestro mejor pacto social. El Ministerio de Culturas cuenta con un mecanismo de asignación de recursos, es decir, una estrategia para descentralizar los dineros y entregarlo a los territorios de tal forma que sean las iniciativas, los locales, las que lleven y adelanten sus procesos locales para promover la diversidad cultural desde sus propios relatos. Esto se hace a través de un programa que se llama el Programa de Estímulos del Ministerio de Culturas, donde se entregan premios, reconocimientos, becas, pasantías. Y pues yo les voy a hablar específicamente de unas becas. El Ministerio de Culturas puede entregar más o menos unas 700 becas al año en los distintos lenguajes de la cultura y del arte, pero también tiene unas becas para la comunicación, pero una comunicación entendida desde el cambio social, desde la transformación social, una comunicación entendida desde las culturas, desde la cultura. Bien, entonces, estas becas fueron alrededor de 52 becas que se entregaron entre el 2018 y el 2023 a 20 de los 32 departamentos que tenemos en Colombia y en territorios que están en lo que se llama la Colombia profunda, es decir, donde habitan poblaciones históricamente marginadas, históricamente vulnerables. Estas becas buscan que estas personas, estos colectivos, organizaciones, asociaciones, agrupaciones, sean libres de poder crear contenidos comunicativos desde sus culturas y desde sus territorios. Pero se busca que hagan investigación situada, contextualizada, que hagan formación en herramientas comunicativas, es decir, en herramientas sonoras, herramientas literarias, herramientas fotográficas, herramientas audiovisuales, que se produzcan estos contenidos y que circulen además, para que sus comunidades las apropien, pero también comunidades de otros territorios, por supuesto. Entonces, queda claro que estas becas nacen de este presupuesto, de un recurso económico a partir del cual realizan un proyecto comunicativo en los territorios. Se partió de una pregunta orientadora. Nuestra pregunta orientadora era, ¿por qué la comunicación y el territorio son vertebrales en la política pública cultural de Colombia? Y ya vamos a ver cómo se juntan comunicación, territorio, educación, política pública y ciudadanía. Vamos a ir tejiendo, Dianita, hablabas del tejer y pues aquí vamos a ir viendo cómo la comunicación es una aguja extraordinaria para armar este tejido. Entonces, nosotros lo que hicimos pues fue revisar los documentos, los informes, los proyectos de estas becas y sus productos comunicativos, porque todas las becas tienen
piezas radiales, piezas audiovisuales, piezas fotográficas, piezas literarias, inclusive piezas experimentales, laboratorios que no podríamos situar como en ninguna categoría específica, podríamos llamarlas de convergencia, de transmedia, de multimedia. Y pues identificamos que había 5 grandes grupos, las 5 grandes categorías de cómo se narran nuestros territorios. Entonces, una gran primera categoría es en donde están las mujeres. En una segunda categoría tenemos a los pueblos indígenas. En una tercera a las comunidades negras, afro y palenqueras. En otra, la cultura campesina, nuestros campesinos, los que viven la vida rural, que es un gran porcentaje de nuestro país. Y por último, donde están las infancias, los adolescentes, los jóvenes. Quisimos observar metodológicamente cómo era que ellos transmitían el conocimiento, qué temáticas trataban, qué contenidos abordaban, cuáles eran sus pedagogías alternativas, cuál era el sentido profundo de aprovechar estos recursos de la nación, pues que son sagrados, para hacer su semillero de comunicación, su colectivo de comunicación, su proyecto, o para de pronto impulsarlo, porque ya venía desde otra iniciativa emergente. Pero sobre todo nos gustaba, o sea, necesitábamos mirar la incidencia territorial. Y es aquí entonces en donde yo me voy a centrar, porque sé que el tiempo es corto, y pues voy a tratar de compartir lo que vimos en clave de ciudadanía, en clave de ciudadanía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos proyectos de comunicación localizados en lo más recóndito de nuestro país, en el sur-sur del país, en la Amazonía colombiana, en el Chocó Pacífico, donde están las poblaciones afros, en nuestros territorios andinos, en el territorio del Caribe? ¿Por qué construyen ciudadanía? Porque a través del ejercicio y de la producción y de la formación en comunicación, están fortaleciendo el derecho a la comunicación y están gestionando una autonomía comunicativa desde sus territorios. Entonces, esas voces, esos relatos que son miradas propias, que son perspectivas locales, que están en la vida cotidiana, que están en la historia de sus familias, se van amplificando cuando ya se trasladan a un contenedor sonoro, a una fotografía, a un medio audiovisual, a un festival de cine, a un relato multimedia. Ahorita Iván decía algo muy importante y citaba a Marshall McLuhan, quien hablaba de la aldea global. Y quiero pues seguir tejiendo aquí con Iván la idea del escritor ruso León Tolstoy, porque él decía, describe tu aldea y serás universal. Y aquí entonces vemos cómo estos colectivos de comunicación empiezan a describir lo que les pasa en su vida cotidiana, sus problemáticas ambientales, sus memorias culturales, sus cosmovisiones, sus formas de ser, vivir y estar. Y cuando empiezan a entrar en lo más profundo de ellos, que es lo humano, como nos dice Diana, que es lo verdaderamente humano, que es lo que le atrajo de esa frase a León Tolstoy, describe tu aldea, describe lo más profundo que hay en ti, en tu humanidad, y te vas a dar cuenta que tu esencia es tan similar como la de otros pueblos del mundo que están en las antípodas de tu territorio. Y aquí es donde empezamos a ser ciudadanos, porque ya estos actores que agencian la comunicación desde sus conocimientos y saberes indígenas, afros, campesinos, desde sus conocimientos como niños también, empiezan a traspasar las fronteras. Y entonces aquí se convierte esto en un relato polifónico de territorio. Y vamos viendo entonces cómo estos relatos que son invisibilizados normalmente por los medios corporativos, los medios dominantes, los medios que llamamos hegemónicos, donde circulan otros discursos, son otros discursos de poder y que no van a contar las historias de las mujeres de un territorio que se llama Nariño, que está en el sur del país, o que se llama Montes de María en el territorio Caribe,
que están haciendo unos proyectos y unas iniciativas hermosas en torno al cuidado del agua, de los bosques, de la tierra, del suelo, ¿sí? Son relatos que no vemos en la prensa nacional ni en los medios de comunicación hegemónicos, pero cuando ellas toman la cámara, toman el micrófono, perfeccionan la escritura, algunos de ellos que son indígenas que pues hablan el español, pero también se esfuerzan en escribirlo para poder a circular sus relatos, están entrando en el concierto de la ciudadanía. Porque entendamos que la comunicación, pues yo hablo desde la comunicación es la disputa del sentido, ¿sí? Y si es la disputa del sentido, entonces necesitamos que nuestras voces, nuestras miradas, nuestras vidas se representen en estos otros relatos que la nación muestra. Esto es lo que busca entonces el Ministerio de las Culturas y en especial esta línea de comunicación para poder despertar el sentido de narrar la comunicación y narrar los territorios desde lo cultural. Otra cosa importantísima que pasa con estas becas y con esta semillita que se siembra es que ellas empiezan a ser como agujas que tejen agendas locales, comités, asociaciones, la agenda pública local que, por ejemplo, quiere hablar sobre derechos humanos, víctima, paz, agua, territorios indígenas. Estas agendas empiezan a ver en estos jóvenes, en estos colectivos, la posibilidad de que ellos narren estos relatos que son locales. Y entonces aquí se empiezan a articular agendas y políticas públicas locales, también pues, con las agendas nacionales, y de esta forma empiezan a cohesionarse en función del porvenir del territorio, que es quienes lo viven, lo padecen, lo sueñan y lo narran. Quiero ahora entonces mostrarles unas imágenes para que mis palabras tengan más sentido. Algunas imágenes, espero, por favor, me confirman si están viendo una imagen que estoy proyectando. Les agradezco. No, no se si ve. ¿Se ve? Ok, esperen un momentico. Ya, ahora sí se ve, ya se ve. Yo creo que ahora sí se está viendo. Bueno, entonces quiero pues invitarlos a que vean estas imágenes que me van a ir acompañando mientras les cuento un poco qué significado tiene para estas poblaciones específicas agenciar la comunicación, el ejercicio de la comunicación. Entonces, miren, por favor, veamos la imagen. Aquí vemos unos jóvenes, ellos son campesinos, ellos están usando dispositivos tecnológicos, pues que fueron creados seguramente en Japón, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y están apropiándolos. ¿Pero para qué? Para narrar sus vidas y narrar sus problemáticas y narrar sus culturas. Vamos a mostrarles aquí ven un grupo de mujeres, por ejemplo, son un grupo de mujeres que también se apropian de estos medios y ellas, lo que encontramos en la sistematización es que las mujeres tienen un interés muy especial en resaltar el cuidado de la vida. Son las mujeres quienes a través de la comunicación quieren poner a circular su voz para cuidar la vida, el agua, los bosques, para decirnos que ellas son las protectoras de la soberanía alimentaria, que ellas protegen la ecología. Vemos que hay un liderazgo impresionante y que fortalecen sus organizaciones y la comunicación les ayuda a consolidar sus procesos organizativos. Vemos también, y lo hemos visto en las becas, que también las mujeres quieren contar en las becas cómo es necesario deconstruir las representaciones tradicionales y típicas de los medios de comunicación sobre la mujer. Vivimos en un mundo machista, en un país patriarcal también, esto es nuestro continente, y pues ellas en estos relatos de comunicación, en estos relatos de cine, en estos relatos audiovisuales, mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres campesinas, quieren mostrarnos cómo se ven, cómo su cuerpo es su primer territorio, cómo se autoconciben, cómo se representan. Y para esto sirve la comunicación en manos de ellas.
Miren, por favor, estas imágenes de estas mujeres que, pues, que tienen una cosmovisión ancestral de las vidas que están arraigadas a su tierra, pero que encuentran en los medios de comunicación la posibilidad de contarle al mundo cómo son. Y allí, en esa medida, van también fortaleciendo su actitud y su lugar como ciudadanas. Vemos a los indígenas. Ahora quiero contarles para qué es la comunicación para los pueblos indígenas. Pues bien, ellos nos dicen en sus informes y en sus proyectos y en sus productos comunicativos que la comunicación es para el reconocimiento y defensa de la vida y del territorio. Los pueblos indígenas aprovechan las herramientas de la comunicación para hacer formación política, para explicar cómo funciona el gobierno propio, la justicia propia, cuáles son las diversas cosmovisiones que habitan en estos pueblos. Nosotros tenemos 115 pueblos indígenas en Colombia. Hemos ido conociendo diversas escuelas de comunicación indígena y usan la comunicación apropiada, es decir, la de los medios y las tecnologías para narrar su comunicación propia, para narrar cómo entienden el territorio, para itinerar por él, para caminar la palabra, como ellos dicen, para hablar de sus tejidos, para fortalecer sus lenguas, que en muchos lugares pues se está extinguiendo. Para eso es la comunicación. Y de esta manera, si hablamos de comunicación propia y de comunicación apropiada, entonces estamos hablando de interculturalidad. Y en la medida que los pueblos indígenas también se integran a este circuito global que ofrecen las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos, pues están diciéndonos, pues aquí nosotros también estamos, existimos, vivimos y somos activos. Y somos ciudadanos porque también queremos participar en las decisiones que tome este país. Esto podemos verlo pues con los pueblos indígenas y encontramos también algunas aquí podemos ver, por ejemplo, jóvenes aquí, pues, a la luz del sol, tratando de grabar historias relacionadas con la siembra, la cosecha, el cambio climático también, que, pues, que es lo que estamos viviendo en este momento. Podemos ver, por ejemplo, cómo en las comunidades negras, afro y palenqueras, les interesa la comunicación para fortalecer sus derechos culturales, sus derechos ambientales, para visibilizar sus procesos políticos, organizativos, comunicacionales, como también lo hacen los pueblos indígenas, pero tenemos que con los pueblos afros hay algo muy importante y es que Colombia, un país que es pues, racista, ellos a través de las representaciones afros que hacen con estos dispositivos tecnológicos buscan superar la estigmatización, la racialización eh, y hacer reivindicación étnica pues de su cultura, de sus prácticas ancestrales y superar estos imaginarios pues que han sido sometidos a lo largo de la historia desde que llegaron los barcos pues, con este pueblo que llegó desde África. Entonces, para ellos es importante narrarse, contarse eh, y además hay algo bien hermoso con los pueblos afros y es que ellos hablan mucho del ombligo, de cómo entierran su ombligo al nacer, tanto en nuestras costas del Pacífico como en nuestras costas del Caribe, y de cómo ese ombligo enterrado en la tierra significa este arraigo étnico, este arraigo territorial. Vamos entonces a ver por acá, les quiero mostrar, aquí tenemos un diálogo campesino. Podemos pensar que aquí tenemos a un joven que es campesino y un entrevistado que es campesino. Aquí, esta imagen nos puede hablar de intergeneracionalidad, nos puede hablar de interculturalidad, ¿sí? Y con las voces campesinas hemos visto que quieren resignificar a través de las representaciones que hacen este asunto de lo que es el sujeto campesino, porque se ha entendido que el sujeto campesino está dedicado solo a la agricultura. Y no, sí, el sujeto campesino está dedicado a la agricultura,
siembra, cosecha, pero también es un sujeto de cultura. Es un sujeto político, es un sujeto ecológico, es un sujeto social, es un sujeto educativo. Entonces, los campesinos a través de sus proyectos de comunicación en estas becas nos dicen que quieren contarnos cómo es su vida, su cultura campesina, su vida rural, cómo son sus redes de economía solidaria y de tradición oral, cómo resisten a la expansión urbana, pero también cómo hacen diálogos con los jóvenes que son urbanos y que vienen de papás o abuelitos campesinos, pero que se avergüenzan en muchos casos, pero estos proyectos buscan que tanto jóvenes que ya son muy urbanos, se reconecten con el territorio, con la tierra de sus abuelos campesinos. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través del ejercicio de la comunicación. Podemos ver aquí a los jóvenes que son como nuestro otro grupo. A este grupo, miren, podemos ver cómo aquí hay algo muy bello que vemos con los jóvenes y es que ellos, en los ejercicios formativos que se hacen, porque hay toda una línea de pedagogía y una línea metodológica que cada quien crea desde sus propias posibilidades, y lo que vemos es que normalmente a estos chicos, a estos adolescentes y jóvenes, están itinerando por el territorio y ellos conversan con los abuelos, con los ancestros, con los taitas, con los mayores, con las abuelas, conversan sobre las formas de vida de antes, con las lógicas de la cultura antes. Y estos chicos lo que hacen es dibujarlas, convertirlas en animación, en stop motion, en narrativas multimedia, en hip hop, en rap, en transmedia. Y entonces aquí se va construyendo una escuela sin paredes. Este es una charla de una red que piensa la comunicación, la educación, la historia. Y pienso que aquí en esta imagen podemos sintetizar bien cómo se puede hacer la educomunicación en una escuela que no tiene paredes, porque son aulas sin ventanas y sin puertas que salen al territorio a conocer el lugar en donde habitan. Y aquí van gestionando soberanías narrativas. Bien, para cerrar, pues quiero dejar entonces cómo la noción de ciudadanía se va tejiendo muy bien, como ya lo decía al principio, porque tanto la comunicación propia, o sea, la comunicación de los territorios que no pasa por los medios de comunicación, pero que es comunicación también, como la comunicación de los sueños, por ejemplo, de la cultura guayú, de la palabra, del círculo de la palabra, del tejido de la mochila, de la conversación alrededor del fogón, se combina con la comunicación de los nuevos dispositivos y de las nuevas redes sociales. Y entonces aquí hay un matrimonio entre lo local y lo global, ¿verdad? Y nos están mostrando estas personas cómo agencian este mundo que habitan, ¿sí? Y cómo lo hacen desde la comunicación y cómo así también se fortalecen como ciudadanos de sus territorios y del planeta. Dejo entonces por aquí para continuar la conversación. Muchas gracias. Gracias, Sara Patricia. Y bueno, este es el espacio que vamos a dar, la oportunidad de diálogo. Los invitamos a encender sus cámaras para que podamos conversar, que podamos hacer las preguntas que tengamos. Bueno, la verdad, un espacio muy potente, muy poderoso en cuanto a la reflexión, a la capacidad reflexiva, gracias a quienes están encendiendo sus cámaras. Este es un espacio en el cual podemos hacer preguntas, entonces quien quiera hacer preguntas levanta la manito y con gusto pues damos la oportunidad de la palabra. Pero también pues podemos dejar en el chat también las inquietudes que tengamos. Voy a hacer una cuñita y es que para las personas que estén interesadas en su certificado de asistencia, por favor diligenciar el formulario. Eh, de manera muy general, ese fenómeno que estamos abordando, que es ese fenómeno de la ciudadanía, yo lo resumiría a través de la intervención de ustedes en dos ideas claves. La primera, la ciudadanía desde un sentido de unidad, ¿sí? Una ciudadanía desde el sentido de unidad. Pero la segunda, también desde el sentido de agencia, que creo que es hacia donde va un poco el discurso de Aura Patricia. En ese sentido de unidad,
Iván nos ha hablado de cómo somos ya ciudadanos del mundo, ¿no? Y empieza pues Iván a mostrarnos un poco eh, ese cambio de mentalidad, lo dijiste, ¿no? Eso me parece importante, porque eso va a tener que ver precisamente con nuestra identidad, ¿sí? El fenómeno de la migración global no es un fenómeno casuístico, es un fenómeno que está dado y que cada vez la academia y los autores nos dicen se va a prevalecer más precisamente por las condiciones políticas, sociales, climáticas y económicas que está viviendo el planeta. O sea, a todos en algún momento nos va a afectar el fenómeno de la migración, ¿sí? En algún momento, es lo que nos dicen, en algún momento vamos a tener que movernos a otro lugar, ¿sí? Ya sea por la razón que sea. Es decir, en este momento algunos, yo lo estoy viviendo ahorita, lo hemos hecho por ciertas circunstancias, pero otros posiblemente han sido obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, ese fenómeno que plantea Iván de ese cambio de mentalidad me parece como importante, Iván, para que lo podamos profundizar en un momento, porque eso nos va a llevar a unos nuevos modos de vivir, ¿no? Y yo preguntaría ahí, ¿qué tenemos que cambiar? Porque es decir, esos cambios, ser ciudadano del mundo implica que yo tengo que tener un cambio en la perspectiva para poder asumirme con esa nueva identidad. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar en lo personal, global y lo local? Esa sería como una de las preguntas iniciales. El otro elemento es cómo me afecto con el otro y por el otro. O sea, somos sujetos de vínculos, decíamos al inicio, desde el saludo, y en esos sujetos de vínculo, ese vínculo pues tiene una afectación, ¿sí? Es porque hay afectos, ¿sí? El afecto es que el otro me afecta, ¿sí? O sea, me toca, me atraviesa en la experiencia, diría la Rosa. Entonces nos lleva al reto de pensar lo comunitario y por eso espacios como las redes, las comunidades, lo que estamos haciendo, pues son tan relevantes y cobran tanto sentido, ¿no? Entonces, también cómo podemos pensar y profundizar un poco en eso comunitario. Y cuando Aura Patricia nos habla, miramos esa perspectiva de la agencia y el papel relevante que tiene la comunicación como un espacio, dijiste frases muy valiosas de disputa de sentidos, de hacer justicia, cómo se narra el territorio desde las experiencias, pero también cómo la comunicación reivindica los derechos humanos a través del relato, ¿no? Eh, ahí entonces, ¿cómo podríamos también potencializar un poco más, no solamente desde lo ancestral, desde lo diferencial, sino desde un pensamiento latinoamericano, ese uso de la comunicación, ¿sí? Que va mucho más allá de lo hegemónico. Bueno, esas son como las inquietudes así generales que yo dejaría, pero hay unas preguntas que tenemos en el chat. Por aquí vi una y nos dicen, ¿qué medida la ciudadanía global puede contrarrestar esa tendencia nacionalista que en Europa Occidental y en Estados Unidos está creciendo y también en América Latina? Porque eso no es un fenómeno solamente del norte, sino también del sur. Entonces, tendríamos como esos tres focos para que podamos dialogarlos. Entonces, no sé quién quiera iniciar, si Iván o Aura Patricia, para profundizar. Gracias. Sí, ahí quiero retomar algunas cosas de Aura, también de lo que dice Diana, para conectar con la pregunta que nos acaban de hacer. Yo creo que hay un elemento que me llamó la atención que aparece en la exposición de Aura y es el tema de la comunicación, ¿no? Tan importante hoy en día. Y yo vinculo entonces dos realidades, ciudadanía y comunicación. Y la fusión de esos dos elementos se llama ciudadanía digital. Es una nueva conceptualización que aparece en las ciencias sociales, en la filosofía, de que estamos también ante el fenómeno del surgimiento de una nueva ciudadanía que se llaman los ciudadanos digitales, que son aquellos que se valen de todos estos medios de comunicación para ejercer su condición de defensores de derechos y también para ejercer sus deberes como ciudadanos frente a los demás,
porque no solamente es un asunto de derechos, sino de cuáles son mis deberes para con los demás, para con los que están cerca y con los que están lejos. De tal forma que la ciudadanía digital es un tema muy importante que se abre hoy en día porque con este auge de los medios, las redes sociales, influencer, youtuber, el ciudadano digital está llamado también a ejercer una voz crítica frente a estas realidades que vivimos. Las redes no son neutras, se prestan para manipulaciones, para distorsiones, para noticias falsas y por lo tanto el ciudadano digital está llamado a ejercer allí un filtro frente a todo esto que se está viviendo, buscando, digamos, como dicen los filósofos, la verdad que hay escondida detrás de cada cosa, las manipulaciones, las intencionalidades. De tal forma que la idea de formar un ciudadano digital es otro tema importante dentro de los medios de comunicación y que va a ser importante en la educación, en medios de comunicación y en una ciudadanía digital que se vale de los medios de comunicación. Creo que ahí hay un elemento importante para pensar de cara al futuro de la comunicación y la ciudadanía. Pero respondiendo a la pregunta que hay que cambiar, ¿qué es lo que hay que cambiar? Yo diría, recogiendo muchas ideas filosóficas, pero una que me llama la atención es el reconocimiento. Un filósofo de la escuela de Frankfurt, Axel Honneth, tiene un librito que se llama La lucha por el reconocimiento. Y ahí plantea como la esencia de muchas de estas cosas. La mentalidad mundial o la ciudadanía mundial depende de que tú seas capaz de abrirte al reconocimiento del otro, que a pesar de ser diferente es fundamentalmente un ser humano. ¿Sí? Biológicamente no nacimos ni como chinos, ni como japoneses, ni como coreanos, ni como italianos, sino somos como somos seres humanos, eso es lo que nos unifica. Ya después la familia y la cultura donde nacemos nos ponen un rótulo de colombiano, italiano, francés, y después nos ponen un pasaporte y después una cédula de ciudadanía, y ahí empiezan las diferencias. Sí, como que empezamos en vez de buscar unidad, ahí empiezan las diferencias. No, este es mi territorio, mi pasaporte, mi ciudadanía, mi ciudad, y nos empezamos a alejar unos de otros. Pero el cambio de mentalidad de ciudadanía mundial es reconocer al otro. Ahí hay como una dialéctica, ¿no? Como ciertas tensiones porque al principio cada quien quiere mantener como su postura, es decir, su cultura, su religión, su visión política, su lenguaje, todo lo que le gusta, su comida. Entonces hay como una dialéctica ahí, una tensión frente al otro diferente que viene de otra cultura, de otro país, de otra realidad. Entonces hay una tensión allí, pero esa tensión que genera esa dialéctica empieza a superarse cuando uno dice, bueno, pero finalmente a pesar de todas las diferencias, yo puedo dialogar con esta persona, puedo reírme, puedo almorzar, puedo buscar un proyecto común con él, puedo y finalmente nos vamos reconociendo como personas, seres humanos diferentes, más allá del color de piel o de la religión, etcétera, y podemos decir, bueno, pero finalmente estamos en este mundo buscando un camino de felicidad en estos años que solo tenemos para vivir. Queremos salir del sufrimiento, de la injusticia y todas aquellas cosas que oprimen al ser humano y que juntos lo podemos hacer. Entonces, ese reconocimiento me parece tan valioso y creo que son las bases de una ciudadanía mundial y de una educación para una ciudadanía mundial en donde los niños y jóvenes puedan reconocerse como seres humanos y no marcando diferencias, que es lo que genera los conflictos, las violencias, los desequilibrios. Algunos autores desde la psicología plantean que al niño es muy conveniente que desde muy pequeño se exponga, obviamente sanamente, a la diferencia, a gente que tiene religiones diferentes, que viene de países diferentes, que habla un idioma diferente, que tiene un color de piel diferente. Entre más el niño se exponga desde muy pequeño y aprenda a convivir con esas diferencias, pues con el tiempo se le va a hacer como natural el convivir con gente distinta. ¿Sí? Creo que los que hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida en otros países donde son muy multiculturales, pues uno con el tiempo empieza como a entender esa situación, ¿no? Que pues allá va una persona que es musulmana, aquí allá una persona que viene de África, que aquí viene una persona que es como árabe, y uno empieza a reconocer esas diferencias, pero sin antipatías y sin distanciamiento, sino como con cierta
naturalidad y empieza a hablar con la gente y se empiezan a derribar esas fronteras que a veces creamos. Entonces, yo creo que la educación tiene mucho que ver con eso, con fortalecer esa dinámica del reconocimiento. Hay otra, y con esta termino, eh, algunos autores hoy en día dicen que la ciudadanía mundial se debe sustentar en la compasión, ya que Diana lo comentaba de la parte emocional. La emoción más universal es la compasión porque no tiene color de piel, ni religión, ni bandera política, ni partido político, ni nada. Tú puedes ser compasivo simplemente con otro ser humano porque lo quieres hacer y quieres salir al camino del sufrimiento ajeno. Por eso dicen que es la más democrática de las emociones, porque es para todo el mundo, una humanidad compasiva. Entonces yo creo que la ciudadanía digital y la educación socioemocional, que hoy en día se habla mucho, tiene en cuenta estos elementos para un futuro mejor. Gracias, Iván. Hay muchas reflexiones en el chat antes de darle el paso a Aurita. Dice, bueno, no aparece el nombre. Dice, sería importante comentar la relación entre conciencia ciudadana y la migración, la perspectiva de los derechos humanos de quien emigra. Bueno, ese es un punto que podríamos abordar hacia el final un poco. Otro comentario nos dice, desde el humanismo digital se hace un reclamo importante al indicar que al no ser neutral la tecnología ni los contenidos mediados por esta, resalta la importancia del pensamiento crítico. Nos hacen la pregunta, en un contexto de posverdad, ¿cuál podría ser la mejor herramienta para desarrollar este pensamiento crítico dentro de las ciudadanías digitales que has mencionado? Y luego nos dicen, el autor Giuliano da Empoli, en su libro Los ingenieros del caos, plantea el cambio que desde el vocabulario de las redes sociales está impactando en la política, la democracia y por lo tanto en la educación. También impacta en la ciudadanía mundial y en los enfoques hacia los temas comunes. Muy interesante el planteo. Entonces, si que te parece, vamos a dar paso ahora a Patricia y luego volvemos, Iván, para dar respuesta a estos comentarios y haríamos ya el cierre. Bueno, me gusta alguien, María Juana, escribe, ¿hasta qué punto la categoría Ciudadanía Mundial podrá potenciar el cuidado de nuestro planeta? Y María Juana, me gusta mucho que lo plantees porque puede ser un arma de doble filo, puede tener dos caras, el mismo espejo, y lo voy a decir de una manera muy concreta con un ejemplo. Yo he viajado mucho por la Amazonía colombiana y brasilera también, y pues nuestras mayores fuentes de agua, de oxígeno, de bosques, de ríos, de vida, están en la Amazonía. La Amazonía está en juego y está en los ojos de los sistemas y gobiernos poderosos del mundo. Entonces, me parece interesante, María Juana, decir y seguir discutiendo contigo cómo si nos dicen, pues es que todos somos ciudadanos, o sea, la ciudadanía mundial, todos estamos en el concierto de este planeta, actuando, ¿cómo se puede utilizar eso? ¿Se puede transgredir o se puede manipular para que vengan por nuestra agua, por nuestro oxígeno, por nuestros bosques? Y pues ya deje de ser de quienes habitan estos territorios, que son pueblos indígenas, campesinos, afros, colonos, migrantes, firmantes de paz, otras personas. Entonces, pues me parece interesante seguir discutiendo esa conversación, pero quiero responder a lo que dice Diana. Yo creo que hay que cambiar y sobre todo decírnoslo a quienes nos movemos en el mundo académico. Me parece que es importante que podamos hacer el ejercicio, pero también los que están en las políticas públicas. Y por eso yo resalto el esfuerzo del Ministerio de Culturas de Colombia porque lo hace. Y es que es necesario que podamos cambiar nuestra mirada colonialista, patriarcal, eurocéntrica, racionalista, positivista del mundo, de la vida, de las relaciones, del afecto de los seres humanos. Una socióloga mexicana, Rosana Reguillo, dice que la modernidad se construyó desde quiénes? Pues desde el adulto. ¿Quién construyó la modernidad? El adulto, hombre, blanco, urbano, occidental, heterosexual, ¿sí? Entonces, allí, pues no está ni las mujeres,
ni los niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni los pueblos indígenas, ni los que viven en el mundo rural, ni los pueblos afros. Entonces pienso que lo que hay que cambiar es que entendamos que hoy en día el centro puede ser la periferia, a los que hemos visto históricamente marginados, excluidos, a los que dice el Papa Francisco, los descartados, así lo llama el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que habla de la ecología integral. Es decir, cómo podemos empezar a hacer el esfuerzo desde la academia, desde las políticas públicas, desde las agencias de cooperación internacional, desde estas redes latinoamericanas maravillosas, entender que quienes habitan en estos territorios, mujeres, niños, jóvenes, hombres, campesinos, afros, indígenas, trans, LGBTI, Q+, son sujetos de conocimiento, son sujetos políticos de derechos y tienen en su historia de vida y en su saber cosas que decir. Cosas que decir porque, pues realmente en la disputa del sentido, pues esta batalla del sentido del relato, pues ya vemos que la está ganando Trump en Norteamérica, Milei, ¿no? En Suramérica, vemos a Netanyahu allá en el Medio Oriente. Entonces, pues creo que es bien importante que podamos reivindicar. En últimas, de lo que estoy hablando, Diana, es de lo humano, que es un tema que es lo que nos congrega, de lo humano. Iván, tú que hablas de la emoción, pues qué es lo que menciona Marta Nussbaum, la política de las emociones, ¿sí? Pues ahí es donde está lo que nos afecta. Quiero contarles que por aquí está una gran amiga que se llama Rosina Martínez, ella está escuchando nuestro Zoom. Rosina Martínez es una hermosa mujer de un municipio que se llama Zambrano, en un departamento que se llama Bolívar, junto al río Magdalena, nuestra principal arteria del país. Y Rosina es una de esas mujeres que hizo parte y participó de estas becas de las que yo les hablo. Y esa beca se llamó Mujeres con los pies en la tierra. Y Rosina participó como una persona favorecida en una de estas becas. Y Rosina, les cuento que hace comunicación, pero ella la hace con tejidos. Rosina hace tejidos. Ella coloca una tela de un color sobre otra tela y así va contando relatos y va contando historias. Pero además Rosina es una gran defensora de los derechos humanos de la mujer. Y Rosina ha entendido que la comunicación es para eso también, para defender sus historias, sus relatos y los derechos de la mujer. Bueno, dejo hasta aquí por ahora. Bueno, tenemos solamente 3 minutos, entonces, Iván, en un minuto que podamos pues dar respuesta a las inquietudes que quedaron planteadas y para hacer nuestro cierre y cumplir pues con nuestros compromisos de tiempo. Bueno, así rápidamente, yo creo que el tema de los derechos humanos es uno de los temas que abarcan hoy en día las democracias contemporáneas. No se puede hablar de una auténtica democracia si no se tocan las defensas y la protección de los derechos humanos. Eso es algo constitutivo de las democracias actuales. Y esa lucha por los derechos humanos es como un círculo concéntrico, digamos así, que cada vez se va expandiendo más. Es decir, se van conquistando nuevas libertades. En la década de los 90 fueron ciertas conquistas de libertad que se hicieron, por ejemplo, las luchas por los derechos de las mujeres, ya se han conquistado varias, todavía siguen, o las luchas por los pueblos indígenas, por las comunidades menos favorecidas o excluidas, las comunidades afroindígenas aquí en Colombia y América. Entonces, el círculo se va expandiendo cada vez más porque van apareciendo nuevas luchas por nuevos derechos. La comunidad LGBTI, eso es una nueva conquista, digamos, en el siglo XXI, y van apareciendo como cada vez más nuevas luchas por los derechos humanos, de tal manera que esto no es algo como acabado, sino que cada año aparecerán nuevas discusiones, nuevas búsquedas a las cuales el ciudadano del siglo XXI, ya sea local o mundial, no puede renunciar. Esas luchas seguirán funcionando y hay que seguirlas dando por la dignificación del ser humano. En ese sentido, cuando el compañero pone el término de posverdad, que es un término un poco resbaloso, ¿no? Difícil de agarrar, pero más o menos se puede entender como manipulación
de la realidad, manipulación de la verdad, de los hechos, pues me parece que eso es un elemento muy peligroso, digamos, para toda sociedad democrática. Y por lo tanto, una de las luchas de esa ciudadanía digital será por esclarecer justamente la verdad y que el pensamiento crítico prevalezca por encima del pensamiento adoctrinador, del pensamiento fanático también que a veces se da, del pensamiento que es obstuso para ver otros puntos de vista. Entonces, yo creo que ser democrático, un ciudadano democrático hoy en día significa esas dos cosas: defensa de los derechos humanos, pero en la búsqueda de la verdad implica un pensamiento crítico que no se conforma con esa idea de posverdad. A mí eso me parece un poco un término que como que quiere tapar, quiere ocultar muchas realidades que no salgan a la luz y que son muy importantes que se sepan porque en ese ocultamiento se da mucho atropello del humano, se atropella comunidades, personas, individuos y por lo tanto, digamos, eh, es tarea de la formación ciudadana en las escuelas y colegios acostumbrar a la reflexión crítica sobre eso que está aconteciendo, ¿sí? Me parece que por allí yo orientaría como esa pregunta que obviamente da mucho más para cortar, pero bueno, lo dejo hasta allí en estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a las personas que asistieron hoy, que nos acompañaron en esta sala virtual, a quienes nos visualizan por YouTube. De verdad, muchísimas gracias, Iván y Aura Patricia, por sus disertaciones, por sus aportes, por sus reflexiones. Dejan un contenido muy profundo y considero que para la Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia nos dejan un reto muy grande de pensar precisamente como organización comunitaria, ¿sí? Desde la academia, cómo podemos también ser un territorio de lucha para visibilizar precisamente y denunciar desde ese lugar privilegiado que tenemos, que es el conocimiento, todavía lo que decía Aura Patricia, lo que es hegemónico, ¿sí? Y cómo podemos superarlo, ¿no? Todavía estamos en un momento de coexistencia, ¿no? Entre un cambio que nos exige esa mirada de lo global, una ciudadanía mundial, pero frente a una América Latina que sigue teniendo unas brechas muy grandes y muy amplias y unas problemáticas históricas que la dejan muy atrás en relación a lo que se está viviendo. O sea, que la desigualdad sigue siendo predominante en nuestra región y desde ahí tenemos mucho que trabajar y aportar. Bueno, seguiremos nosotros fortaleciendo los espacios de formación y autoformación en la red. De verdad, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Queda mucha tela por cortar para seguir trabajando, para seguir construyendo. Grandes aportes desde ya quedan más que invitados, Aura Patricia y Iván, a estar en nuestra revista, a escribir, a Sí. compartir sus experiencias que fueron valiosísimas de verdad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima. Un saludo para toda la comunidad Comedy. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Hasta luego, Comedy.